Ateroesclerosis. La ateroesclerosis es un tipo de arteriosclerosis o endurecimiento de las arterias. El término ateroesclerosis, que deriva del griego ateros, avena o pasta, y esclerosis, dureza, denota la formación de lesiones fibroadiposas en la íntima de las arterias grandes y medianas, como la aorta y sus ramas, las arterias coronarias y las arterias grandes que irrigan al cerebro. Aunque ha habido un descenso gradual de la mortalidad por ateroesclerosis en las últimas décadas, una complicación de esta, la ECV, se mantiene como la principal causa de muerte entre varones y mujeres en Estados Unidos. Es probable que el descenso reportado en la tasa de mortalidad refleje los nuevos y mejores recursos terapéuticos y las mejores prácticas de atención a la salud, como consecuencia de una mayor conciencia pública sobre los factores que predisponen al desarrollo de este trastorno. En 2011, las principales complicaciones de la ateroesclerosis, que incluyen cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular y enfermedad vascular periférica, causaron cerca del 33,6% de las muertes en Estados Unidos. La ateroesclerosis comienza como un proceso insidioso y las manifestaciones clínicas de la enfermedad casi nunca aparecen hasta 20 o 40 años más tarde. Las placas fibrosas a menudo empiezan a formarse en las arterias de los estadounidenses en su tercera década de vida. Etiología y factores de riesgo. Los principales factores de riesgo para la ateroesclerosis es la hipercolesterolemia, que puede modificarse. Otros factores de riesgo, como el avance de la edad, el antecedente familiar de CPC prematura y el sexo masculino, no pueden modificarse. La tendencia al desarrollo de la ateroesclerosis parece tener un carácter familiar. Las personas con antecedentes familiares marcados de cardiopatía y accidente cerebrovascular por ateroesclerosis tienen mayor riesgo de desarrollar ateroesclerosis que aquellos sin el antecedente familiar. Se ha identificado varias alteraciones genéticas con efectos en el metabolismo de las lipoproteínas y colesterol, y parece probablemente que se identifiquen más en el futuro. La incidencia de ateroesclerosis aumenta con la edad. Si otros factores permanecen iguales, los varones tienen mayor riesgo de desarrollar ECV que las mujeres premenopáusicas, quizá por los efectos protectores de los estrógenos naturales. Después de la menopausia, la incidencia de enfermedades relacionadas con la ateroesclerosis en las mujeres aumenta y la frecuencia de infarto de miocardio tiende a igualarse en ambos sexos. Los principales factores de riesgo de ateroesclerosis pueden modificarse con un cambio de las conductas de atención a la salud que incluyen cifras altas de colesterol sanguíneo, sobre todo colesterol LVD. Tabaquismo, obesidad y grasa visceral, hipertensión y diabetes mellitus. Factores de riesgo cardiovascular usuales. El tabaquismo tiene una estrecha relación con la ECV y la muerte súbita. El consumo durante años de una cajetilla de cigarrillos al día o más duplica el daño al endotelio. Sin embargo, la suspensión del tabaquismo reduce de manera significativa el riesgo de daño endotelial. La hipertensión o la presión arterial elevada aumentan al doble el riesgo de enfermedad arterial coronaria ateroesclerótica. La diabetes mellitus tipo 2 eleva más de 2 veces el riesgo de la enfermedad. Cuando una persona tiene hipertensión y diabetes tipo 2, su riesgo de coronariopatía ateroesclerótica se incrementa 8 veces. Sin embargo, no toda la enfermedad vascular aterotrombótica puede explicarse por los factores de riesgos genéticos y ambientales conocidos. Otros factores de riesgo cardiovascular conocidos como no habituales pueden vincularse con un mayor riesgo de ateroesclerosis, incluyendo la proteína C de reactiva, PCR, homocistenia sérica, lipoproteína A sérica y agentes infecciosos. En los últimos años se ha generado un interés considerable en el papel de la inflamación en la etiología de la ateroesclerosis. En particular, ahora la PCR se considera un marcador de riesgo mayor. La PCR es un marcador sérico de la inflamación sistémica. Varios estudios prospectivos indicaron que las cifras elevadas de PCR se relacionan con la enfermedad vascular. El papel fisiopatológico de la PCR en la ateroesclerosis no se ha definido. Es probable que la PCR de alta sensibilidad sea un mejor factor predictivo de riesgo cardiovascular que la medición de lípidos sola.
Además, más del 75% de los accidentes cardiovasculares ocurren en mujeres con cifras normales de LVD. En el Heart Protection Study, el tratamiento con estatina disminuyó las complicaciones cardiovasculares, incluso en personas con LVD normal. Se pensó que esto se debía a los efectos antiinflamatorios de estos agentes. La inflamación, valorada por el descenso en la PCRA, puede reducirse con ciertos cambios en el estilo de vida, ejercicio y disminución del estrés, y con fármacos, estatinas y fibratos. Las concentraciones séricas de PCRA menores de 1 miligramo por litro, de 1 a 3 miligramos por litro y mayores a 3 miligramos por litro corresponden a los grupos de riesgo bajo, medio y alto, respectivamente, de accidentes cardiovasculares futuros. En la mayoría de las situaciones clínicas, es probable que una sola medición de PCRA sea adecuada, siempre que se obtengan cifras menores de 10 miligramos por litro. Como la PCR es un reactante de fase inflamatoria aguda, las infecciones graves, traumatismos y el internamiento en el hospital pueden elevar su concentración, casi siempre 100 veces o más. Por lo tanto, la concentración de PCR para determinar el riesgo cardiovascular debe medirse en condiciones de estabilidad clínica. Si la cifra se mantiene muy alta, debe considerarse una fuerte alternativa de inflamación sistémica. La homocistenia proviene del metabolismo de la metionina dietética, un aminoácido abundante en la proteína animal. El metabolismo normal de la homocistenia requiere cantidades adecuadas de folato, vitamina B6, vitamina B12 y riboflavina. La homocistenia inhibe elementos de la cascada anticoagulante y se relaciona con el daño endotelial, el cual se considera un primer paso importante en el desarrollo de aterosclerosis. Sin embargo, casi nunca se recomienda la complementación con ácido fólico, vitamina B6 y vitamina B12 para reducir la concentración plasmática de homocistenia en la prevención primaria o secundaria de la SB, según la evidencia clínica relevante. La lipoproteína tiene una composición similar a la LVD y es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de CPC prematura. Por parte, la lipoproteína puede causar aterosclerosis por la unión con macrófagos mediante un receptor de alta afinidad que induce la formación de células espumosas y el depósito de colesterol en las placas ateroscleróticas. Debe medirse la concentración de lipoproteína en las personas con enfermedad coronaria prematura o antecedente familiar positivo, ya que no se modifica con los fármacos hipolipémicas habituales. Está demostrado que la cifra de lipoproteína disminuye con la utilización de ácido nicotínico. La concentración deseable es menor de 14 miligramos por decilitro. También ha crecido el interés en la posible relación de los agentes infecciosos, por ejemplo, virus herpes y citomegalovirus, y el desarrollo de enfermedad vascular. Se ha demostrado la presencia de estos agentes en las lesiones ateromatosas mediante análisis inmunocitoquímico, pero no se ha establecido una relación causa-efecto. Es posible que los organismos participen en el desarrollo de la aterosclerosis porque inician e intensifican la respuesta inflamatoria. Patogénesis. Las lesiones formadas en la aterosclerosis son de tres tipos: la estría grasa, la placa ateromatosa fibrosa y la lesión complicada. Las últimas dos son las causantes de las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Las estrías grasas son zonas delgadas, planas y de coloración amarilla en la íntima que crecen de manera progresiva para convertirse en lesiones más gruesas y un poco elevadas mientras crecen en longitud. En el examen histológico consisten en macrófagos y CML distendidas con lípidos para formar células espumosas. Las estrías grasas se forman en niños, a menudo en el primer año de edad. Esto ocurre sin importar la región geográfica, sexo o etnia. Su número aumenta hasta cerca de los 20 años de edad y luego permanecen estáticas o regresan. El daño al endotelio es un marcador temprano que luego puede verse aterosclerótico. Una vez que el endotelio se daña, los monocitos circulantes y los lípidos empiezan a adherirse al área. Esta placa ateromatosa fibrosa se caracteriza por un color gris a blanco perlado, producido por los macrófagos que ingieren y oxidan las lipoproteínas acumuladas y forman una estría grasa visible. Con el tiempo, las estrías grasas crecen y proliferan al músculo liso,
Conforme aumenta el tamaño de las lesiones, invaden el lumen de la arteria. Los macrófagos liberan sustancias que causan inflamación y al final pueden ocluir el vaso o predisponer a la formación de un trombo, lo que reduce el flujo sanguíneo. Las lesiones complicadas más avanzadas incluyen hemorragia, ulceración y depósitos de tejido cicatricial. La trombosis es la principal complicación de aterosclerosis. La causa es el enlentecimiento y turbulencia del flujo sanguíneo en la región de la placa y la ulceración de la placa. El trombo puede ocluir un vaso pequeño en el corazón y en el cerebro. Además, es posible que se formen aneurismas en las arterias debilitadas por la formación extensa de la placa. Aunque se han identificado los factores de riesgo relacionados con la aterosclerosis mediante estudios epidemiológicos, aún quedan muchas interrogantes sin respuesta sobre los mecanismos por los que estos factores de riesgo contribuyen al desarrollo de la aterosclerosis. El endotelio vascular, formado por una sola capa de células con uniones entre ellas, en condiciones normales actúa como una barrera selectiva que protege las capas subendoteliales al interactuar con las células sanguíneas y otros componentes de la sangre. Una hipótesis de la formación de la placa sugiere que la lesión en la capa endotelial del vaso es el factor iniciador en el desarrollo de la aterosclerosis. Varios factores se consideran posibles agentes nocivos, incluidos los productos del tabaco en los fumadores, mecanismos inmunitarios y estrés mecánico como el relacionado con la hipertensión. El hecho de que las lesiones ateroscleróticas tiendan a formarse en los puntos de ramificación vascular o en los sitios donde hay flujo turbulento sugiere la posibilidad de que haya participación de los factores hemodinámicos. Se cree que también la hiperlipidemia, sobre todo por LVD con su alto contenido de colesterol, tiene un papel activo en la patogénesis de la lesión aterosclerótica. Las interacciones entre el endotelio vascular y los leucocitos, en particular los monocitos, macrófagos sanguíneos, ocurren de manera normal durante toda la vida. Estas interacciones se incrementan cuando la concentración sanguínea de colesterol es elevada. Una de las respuestas más tempranas al colesterol elevado es la unión de los monocitos con el endotelio. Se ha observado que los monocitos migran a través de las uniones intercelulares del endotelio hacia los espacios subendoteliales, donde se transforman en macrófagos. Los macrófagos activados liberan radicales libres que oxidan la LVD. La LVD oxidada es tóxica para el endotelio, causa pérdida endotelial y exposición del tejido subendotelial a los componentes sanguíneos. Esto induce la adhesión y agregación plaquetarias y los depósitos de fibrina. Las plaquetas y los macrófagos activados liberan varios factores que parecen inducir factores de crecimiento, los que a su vez modulan la proliferación de CML y el depósito de MEC en las lesiones. Los macrófagos activados también ingieren LVD oxidada por capacitación a través del receptor eliminador para convertirse en células espumosas presentes en todas las etapas de la formación de la placa aterosclerótica. Los lípidos liberados por las células espumosas necróticas se acumulan y forman el centro lipídico de las placas inestables. Por lo general, las características histológicas de las placas inestables incluyen un centro lipídico grande, infiltrado, inflamatorio y cubierta fibrosa, delgada. Estas placas vulnerables tienen riesgo de ruptura de placa, a menudo en el hombro de la placa, donde la cubierta fibrosa es más delgada por la presencia de células inflamatorias locales y mediadores que degradan la cubierta y un estrés mecánico mayor. Desarrollo de la aterosclerosis. La aterosclerosis se caracteriza por el desarrollo de lesiones ateromatosas en el recubrimiento íntimo de las arterias grandes y medianas que sobresalen del lumen y al final pueden obstruir el flujo sanguíneo. El desarrollo de lesiones ateroscleróticas es un proceso progresivo que incluye lesión celular endotelial, migración de células inflamatorias, proliferación de células musculares lisas y depósito de lípidos y desarrollo gradual de la placa ateromatosa con un centro de lípidos. El endotelio vascular consiste en una sola capa de células unidas entre sí que en condiciones normales protege a las capas subendoteliales de la interacción de las células sanguíneas y otros componentes de la sangre. Los factores como el tabaquismo, aumento de la concentración de lipoproteína de baja intensidad LVD, mecanismos inmunitarios y estrés mecánico relacionados con la hipertensión tienen la capacidad de causar lesión endotelial con adhesión de monocitos y plaquetas.